Seguimos en punto de partida en este programa especial, grabando en el Centro de Excombatientes de Malvinas, este lugar tan importante, histórico para los santafesinos, para los argentinos. Y aquí, en esta sede del Centro de Excombatientes, se desarrolló hoy precisamente un simposio de una red de pedagogía iberoamericana inclusiva, con disertaciones y participaciones de docentes de distintos países. Estamos ahora por charlar con una docente chilena y es un encuentro muy interesante, ¿no? Porque se han debatido temas, sobre todo a partir de este gran quiebre que fue la pandemia, cómo ha impactado esto en la comunidad educativa, en las comunidades, cómo hay que resetearse de alguna manera, ¿no? Pensando en el futuro, qué herramientas tomar, qué herramientas nuevas, qué desafíos abordar, y qué mejor manera, Leticia Monsalve, docente chilena de nivel inicial, pero también de nivel universitario. Qué mejor manera, Leticia, de empezar compartiendo experiencias, ¿no? Con todo lo que pueda enriquecerlos a ustedes. Sí, bueno, mira, yo soy formadora de profesores y trabajo desde hace muchos años con jóvenes que quieren ser profesores, particularmente la educación básica. Claro. En Chile le llamamos educación básica. Al primario de Argentina. Al primario de Argentina. Y bueno, he trabajado particularmente en las prácticas, acompañando estudiantes en práctica. Y en Chile las prácticas se desarrollan desde el primer año. Entonces la formación continua, ¿cierto?, de estos jóvenes que se están formando para ser profesores, viven la escuela desde el inicio. Y los profesores, nosotros lo que hacemos es ir acompañándolos, ¿cierto?, en este trayecto formativo. Y me tocó vivir en pandemia todas las dificultades que tuvieron los profesores, ¿cierto?, para poder acompañar y poder cumplir con una tarea docente en las escuelas. Si me remonto un poco al año 2020, sí. Cuando los profesores nos cerraron las escuelas, ¿cierto?, y los profesores comenzaron a realizar guías, ¿ya? La orden, digamos, fue, bueno, a ver, tratemos de avanzar, hagamos guías. Y los profesores comenzaron a hacer guías, o le mandaban los libros a los niños con instrucciones. Iban los papás, recibían las guías, se las llevaban a la casa, después los papás hacían la tarea, iban a dejar el cuaderno a la casa, a la escuela de nuevo. Los niños no estaban aprendiendo. Claro. Y porque tampoco no tenían este acompañamiento del profesor que le permitiera aprender, ¿verdad? Y el papá, que no es profesor y que no puede cumplir este rol de maestro, sí como educador, pero no de maestro, se van cruzando estos roles y finalmente no logran conciliar. Entonces los papás, como no tienen la maestría, ¿cierto?, para ir y decirle al hijo cómo hacer las cosas, terminan rompiendo lazos familiares. Claro, y además produce un quiebre. Seguro, y además, Leticia, en un contexto sanitario de vulnerabilidad, ¿no?, de mucha incertidumbre, ¿no? Imaginemos, ahora ya estamos un poco alejados de ese escenario, pero si uno piensa en el 2020, en el año 2020, cuando inició la pandemia, bueno, además de esto que mencionás, de los padres y lo estrictamente pedagógico, su relación con lo pedagógico, el contexto emocional de las familias y de los docentes fue muy complejo, ¿no? Horrible. Mira, en primer lugar, cuando nos pidieron hacer docencia sincrónica, ¿cierto?, a través de pantalla, el profesorado no estaba preparado para eso, porque estábamos acostumbrados a tocarnos,
particularmente si estamos con niños, sí, sí. Con niños pequeños. A mirar a la cara, A ¿no? tocarnos, a acariciarnos, a limpiar la boca, los mocos, las manos, Sí, sí, ¿cierto? sí. El contacto directo y esta cosa emocional que a ti te permite sentir al otro, pues la mirada, en el gesto, y eso lo perdimos. Y además nos tocaba mirar tras la pantalla a 2 o 3 niños con un celular, ¿cierto? Porque no tenían otro medio. Y de un curso de 40, con suerte teníamos 8. Entonces, ¿cómo rompemos esto y llegamos a la mayoría de la audiencia? Del 100% de los estudiantes, yo creo que alcanzamos un 40%. El otro 60% lo perdimos porque no sabíamos dónde estaban, ni qué estaban haciendo. Y como las familias tenían que salir a trabajar, muchas veces se iban con sus hijos, porque no los podían dejar solo en casa. O no tenían los medios para conectarse a una clase o sencillamente no se daba el espacio. Y en el caso de los jóvenes universitarios, tenían la problemática de que ellos eran los mayores. Entonces muchas veces tampoco podían estudiar porque se tenían que hacer cargo de los más pequeños. Entonces el problema es macro. Sí, 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 ¿Bien? sin dudas. Y de ahí, ¿cierto?, surge la problemática de cómo llego a este estudiante a enseñar un contenido, una materia, si este estudiante emocionalmente no está preparado para eso. ¿Qué hicimos los profesores finalmente? Nos dedicamos a fidelizar y contener. ¿Sí? Hablar con los niños, cómo estás, qué haces, tu perrito, lo que más te gusta hacer, pero además teníamos la presión de que teníamos que cumplir con un currículum priorizado, Claro. porque el Estado dice, bueno, este objetivo sí, este objetivo no, pero un objetivo ¿para cuántos? Para un 40%. ¿Y qué pasa con el resto? El resto que no podía conectarse. Lo que no perdimos. Claro, claro, que no Lo estaban en perdimos. redes. Y bueno, el 2021 como que se mejoró un poco la cosa, se regalaron tablets, se regalaron computadores, pero nunca para la totalidad de los jóvenes o niños. Por lo tanto, tampoco logramos esa totalidad de audiencia. Y el profesor, por otro lado, trabajaba 24/7. Porque hay niños que se podían conectar a la clase en la mañana, otros en la tarde cuando llegaba el papá. ¿Te fijas? Entonces, esa clase la tenías que repetir. Y muchas veces la mamá, que no lograba que su hijo se conectara, te mandaba un mensaje y te decía, profesora, ¿cuál es la tarea de mañana? Claro, en horario. Y tenías que atenderlos viernes, sábado, domingo, a la hora que fuera, porque te daba pena no responder. Porque había una familia desesperada también. Leticia, bueno, pasó el tiempo, afortunadamente, salimos de ese escenario, ¿no? Y este simposio, este encuentro, mirarte a la cara con tus compañeras docentes, compañeros docentes latinoamericanos, con alumnos, ¿qué te deja? ¿Qué les deja? ¿Qué crees que sacan en limpio de todo esto para pensar la pedagogía en cada espacio, que es distinto, ¿no? Porque no es lo mismo la escuela chilena que la escuela argentina, la escuela uruguaya, pero sí tenemos mucho en común, ¿no? Muchos temas que nos cruzan, que nos atraviesan. ¿Qué nos queda a futuro? ¿Qué te queda a futuro a ti como docente, ¿no? ¿Qué te llevas de aquí de Santa Fe? Bueno, tú lo dijiste, tenemos mucho en común. Yo creo que los pesares que tuvimos en pandemia son comunes. Yo creo que ninguno de los docentes y profesores que forman parte de esta red lo vivieron de manera diferente. Muchos dolores, pero sin embargo, en esta red lo que nos queda es esperanza. Creo que es primera vez que tenemos la posibilidad de reunirnos, grupos de profesores que trabajan en escuelas primarias y también profesores que nos dedicamos a la investigación y a la docencia, ¿cierto?, de profesores, que estamos conversando acerca de un punto común. ¿Cómo lo hacemos ahora? Porque el escenario cambió.
el escenario no es el mismo. Los niños que se conectaban a clase hace 2 años no son los mismos hoy día. En la escuela hay violencia, en la escuela hay maltrato, en la escuela los profesores están agobiados y que por lo tanto hay un nivel de deserción importante y también mucha licencia. Claro. Mucha licencia, los niños tampoco asisten todos. No tenemos la escuela que teníamos antes y no podemos volver a hacer lo mismo que antes. Creo que la pandemia nos sirvió para entender algo. Los niños de hoy no son los niños de ayer. Y desde ese punto de vista, lo que tenemos que hacer los profesores es reinventarnos, ¿sí? Para hacer las cosas de mejor manera. Y creo que tenemos la clave, trabajo colaborativo. En la medida que nosotros trabajemos juntos en beneficio de los niños y los jóvenes, vamos a lograr grandes cosas. Leticia, te agradecemos un montón estos minutos. Sabemos que fue una jornada extensa y así que muchísimas gracias por esta deferencia. Gracias a ustedes. Seguimos en Punto de Partida.